Muy buenas, queridos amigos de Human Empire. Bienvenidos a este vídeo en el que tenía la intención de contaros qué había pasado finalmente con esa cuenta en la que estábamos testeando este nuevo sistema que desde aproximadamente marzo veníamos aplicando en nuestras inversiones de conjunto para ver qué tal se nos daba, ¿no? Como os había comentado en esos vídeos, tanto Arturo como Efraín como yo hemos tenido nuestra relación a nivel personal con el trading, pero claro, al tener ahora nuestra propia empresa, teníamos pensado pulir un buen sistema que pudiéramos aplicar para las inversiones de conjunto. Si recordáis, aproximadamente en junio habíamos cerrado el último de los vídeos con unos beneficios totales de unos 4.000 euros. La cuenta la habíamos empezado con unos 103.000 aproximadamente y habíamos parado las inversiones en unos 107.000 y os había dicho que no me gustaba cómo estaba el mercado y por eso me iba a mantener un poquitín fuera del mismo. Bueno, ¿qué ocurrió? Llegó julio, en julio vi nuevas oportunidades, ahora dentro de un rato os explicaré cómo pude ver eso. Invertí y se vieron momentos, bueno, de auténtica locura, como os enseñaré ahora con un par de gráficos, pero aunque fueran de absoluta locura, nosotros habíamos leído el mercado de forma correcta y hemos obtenido unos beneficios que creo que son muy importantes. Si os fijáis aquí, con el ratón, vamos a la parte de abajo, veréis que pone que tenemos disponibles 64.000 dólares. Capital que tenemos invertido ahora mismo 72.000, beneficio menos 1.000 de 190 y el capital virtual total son 134.923. Es decir, que si comparamos el dinero que tenemos ahora con el que teníamos en junio, se han ganado 27.000 dólares. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Eh, Como os había comentado en junio, el mercado había recorrido un gran espacio, o sea, se había recuperado más o menos una medida razonable en vista de las perspectivas que teníamos y veía el mercado enrarecido. O sea, empecé a ver demasiada volatilidad, no tenía mucho sentido, y seguir invirtiendo sobre todo en aquellos valores en los que habíamos invertido más. Si recordáis, el valor central en el que habíamos invertido era en el petróleo. Por eso salí fuera del mercado y empecé a analizar algunos valores que tenían buena pinta. Pero en lugar de seguir la misma estrategia, que la nuestra se estaba ciñendo a el análisis básicamente del mercado, principalmente gracias al sentimiento del mercado, es decir, íbamos siguiendo la psicología del mercado, o sea, como todos sabéis, yo soy un gran defensor de la economía de la conducta y el conocer la psicología del mercado permite en buena medida anticiparse a él. Pero no es la única herramienta de la que ahora mismo disponemos. Como vosotros sabéis, las herramientas básicas de las que se disponen cuando se va a invertir son el análisis técnico y el análisis por noticias. Hay una fórmula que nosotros queríamos explorar y para eso aprovechamos el mes de julio, que es una forma, a fin de cuentas, de análisis técnico en el que, por medio del uso de los parámetros adecuados, consigue esto también entrar en muy buena medida, entroncar en muy buena medida con el análisis de noticias. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por supuesto, del Big Data y de la inteligencia artificial. En Human Empire nosotros tenemos a dos personas que tienen conocimientos amplios de estos temas. Efraín Rentería, como todos sabéis, es informático, él tiene conocimientos de Big Data sobresalientes y en mi caso yo he estudiado inteligencia artificial, o sea, obviamente no domino todos los elementos de la inteligencia artificial, pero sí conozco lo suficientemente bien cómo funciona la misma y aplicarla en diversos programas como MATLAB, que es el que utilizo, para que ajustando el modelo a aquellos elementos que yo considero fundamentales para poder inferir valores futuros de las posiciones presentes, pueda obtener una estimación de cómo puede estar en el mercado más adelante, un tiempo más adelante. Bueno, ahora quiero hacer una matización, ya que hemos empezado a poner puntos sobre IES. Nuestro sistema de inteligencia artificial, el que nosotros utilizamos, no se parece a Andrómeda, por poner un ejemplo, y nada por el estilo. La inteligencia artificial para nosotros tiene una única función y es la de aprovechar todos los elementos que nosotros valoramos en una situación, es decir, las noticias, la psicología del mercado y también el análisis técnico, para poder incluir un montón de factores y de información
que en un solo gráfico o en varios gráficos no vamos a poder saber interpretar de una forma correcta, para poder crear matrices que nos permitan, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, obtener digamos, la inferencia que nos dan los algoritmos o las redes neuronales. Nosotros utilizamos tanto algoritmos de regresión lineal. Eso sí, las utilizamos, por supuesto, dependiendo de cómo creemos que va a ser la evolución del mercado. Las utilizamos cuadráticas, cúbicas, en fin, no tenemos ningún tipo de inconveniente. O sea, nosotros, en base a la información que tenemos, en base a cómo creemos que va a ir el mercado, podemos elegir un algoritmo u otro, pero también utilizamos las redes neuronales porque gracias a las redes neuronales podemos incluirle las heurísticas propias de los agentes que actúan en el mercado. Y gracias a eso obtenemos lo que creemos que va a ser la acción resultante del mercado, bien sea ante un determinado valor subir o bien sea bajar. Pero como digo, esto tan solo nos da un tipo de información, o sea, nos permite comprimir información y darnos al final un output, o sea, un resultado que es el mercado sube en X unidades o baja en X unidades. Pero con esto no basta. Si nosotros nos quedáramos aquí, efectivamente estaríamos haciendo prácticamente lo mismo que hacen muchos otros traders que utilizan la inteligencia artificial. Para nosotros la inteligencia artificial es solo, digamos, un 30% del trabajo. Nos permite, como os digo, comprimir mucha información y obtener al final, pues en una sola gráfica, la tendencia del mercado. Pero con una tendencia no se obtiene demasiado. Y vamos a imaginar que colocamos aquí, ¿qué os voy a decir yo? El Dow Jones, que lo tenía aquí. Si estamos en este punto, ¿vale? Mejor aquí. Que me diga la tendencia que el mercado va a ir hacia arriba o que va a ir hacia abajo no me dice demasiado. Porque efectivamente bajó, luego subió, luego bajó, luego subió. A mí lo que me interesa es saber hasta dónde va hacia arriba y hasta dónde va hacia abajo. O sea, yo eso, un algoritmo de inteligencia artificial va a ser muy difícil que me pueda dar ese tipo de información. Por mucha información que yo acumule dentro de él y por muy buena que sea esa información. Porque el mercado funciona, y bueno, este es uno de los famosos grandes lemas que tienen los traders, es que hay que comprar con los rumores y vender en la confirmación. Por lo tanto, el algoritmo de inteligencia artificial, digamos, de que me perdería una parte importante del movimiento porque el rumor no lo va a ver venir. El rumor es una noticia. Entonces, salvo que yo pudiera estar haciendo un trading al segundo, incluyendo de una forma perfecta el impacto que yo creo que el rumor va a tener, cosa que es totalmente imposible, el algoritmo para eso no me vale. Entonces, con el algoritmo me sirve para ver si una operación tiene buena pinta, pero en última instancia, el que decide invertir o no soy yo. Y ahora veréis por qué es importante en este sentido no fiarse demasiado de la inteligencia artificial, con mucho valor que tenga, y confiar todavía más en tener una buena formación que permita entender bien a los mercados, bien su psicología, seguir además a personas de un gran conocimiento del mercado y de las operaciones y de las tendencias que pueden haber para poder decidirse a hacer operaciones razonables. Fijaos, nosotros entramos, como os comentaba, aquí, en marzo. Bueno, el mercado había caído mucho. Pero como veis, cuando nosotros abandonamos, que estamos aquí aproximadamente, junio, fijaos todo lo que perdió el mercado, ¿eh? Se pegó una buena castaña, luego remontó y vuelve a caer y sigue cayendo. Cuando llegamos a este punto, aquí a octubre, Arturo, que es Arturo quien utilizamos como grupo de control, como Arturo también tiene muy buenas relaciones dentro del mundo de las inversiones, lo que hacemos es que Efraín y yo, por un lado, invertimos, vemos de qué manera vamos consiguiendo resultados y nos vamos comparando con esas otras personas que sabemos que invierten de forma seria y nos llega esa información por medio de Arturo. Pues Arturo aquí nos comenta, a mí me hizo mucha gracia la expresión, que se imaginaba que estábamos teniendo unas pérdidas impresionantes porque lo único que quedaba en el escenario actual era que los ovnis empezaran a abducir gente. Tesla, más o menos a esta altura, había sufrido unas pérdidas importantes, había sufrido un bajón muy relevante y claro, estaba dando por hecho eso. ¿Cómo íbamos nosotros en octubre? Bueno, pues en octubre teníamos un montante, o sea, la capitalización total, que no os lo he comentado, pero cuando veis aquí el capital virtual, esto es
la suma de todos estos elementos. Por lo tanto, aunque aquí aparezca beneficio menos 1.180 de las operaciones que tengo abiertas. ¿Por qué es esto así? Porque en vista de cómo está el mercado, de que yo tengo una operación que obtiene un rendimiento razonable, 300, 400 dólares, la cierro sobre la marcha. Ahora os lo enseñaré cuando entremos a ver el historial. Pero bueno, para no desviarme, cuando me comentó de qué tal íbamos, que le dije que bueno, nosotros íbamos bien, aunque a los demás los estuvieran abduciendo extraterrestres, nosotros íbamos bien. Pues teníamos aproximadamente unos 117.000, 118.000 dólares. Es decir, habíamos ganado respecto a junio aproximadamente 10, 11.000 dólares. Lo que está sensacional, pero es verdad que no se parece a la cifra que tenemos aquí, como veis. Esta cifra ha subido muchísimo. ¿Por qué subió muchísimo? Pues porque cuando nosotros nos decidimos a invertir, pudimos ver, después de comprobar los balances de los bancos, después de poder comprobar sus flujos de efectivo y las expectativas que tenían, que en esto, en la banca, era donde nos interesaba poner una buena parte de la inversión, otra buena parte nos interesaba en algunos valores de energía y en algunas operaciones en corto que ahora os pasaré a explicar someramente. En agosto, precisamente, ya había avisado en una conversación que tuve con Estudiantes por la Libertad de Chile, en el que les di una introducción del pensamiento de Elinor Ostrom, que yo estaba invirtiendo mucho en la banca. ¿Y en qué bancos en particular estaba invirtiendo? Pues estaba invirtiendo, aquí tenéis, a varios, me falta la Caixa, que fue otro en el que gracias a la fusión se ganó mucho dinero, al Banco Santander, al BBVA y al Banco Sabadell. ¿Por qué motivo? Bueno, pues cuando se supo de la fusión de la Caixa, también se empezó a hablar de la posibilidad de que hubiera una fusión entre el Banco Sabadell y el BBVA. Bueno, yo por supuesto hablé con personas de confianza, observé las perspectivas de ambos bancos y me quedó bien claro de que las posibilidades de fusión eran muy altas. Pero aparte, aunque no hubieran fusiones en ese momento, ya en agosto, Moderna estaba hablando de que iba a tener su vacuna lista seguramente a principios de año. Viendo que el Banco Central Europeo tenía un compromiso en firme con impedir que la banca fuera a derrumbarse al completo y al ver cómo habían sido decastigados estos valores, me decidí a invertir. Pero como os comento, no fue solamente con ellos. En cualquier caso, antes de entrar a valorar eso, vamos a echar un ojo para que veáis en el historial. Si os fijáis, aquí tengo una posición en corto con Google en la que perdí. Y si vamos a movimientos grandes, fijaos, el Sabadell, 1100, bueno, aquí tenemos otra, el Sabadell. Si seguimos hacia abajo buscando otras, bueno, fijaos, aquí Farmamar, aquí tuve pérdidas importantes. Es una pena, el historial de Toro no sé por qué no me lo permite, pero antes de esto había ganado aproximadamente unos 4.000 con Farmamar, es decir, que Farmamar me terminó dejando aproximadamente unos 2.800 dólares de beneficio. Fijaos de nuevo el Sabadell, ABN AMRO, el Santander, Bankia, por supuesto, las fusiones tienen esto, y fijaos aquí, fijaos, el Banco Santander me ha dejado aproximadamente unos 7.000, 8.000 euros de beneficios. Por lo tanto, como estaréis viendo, los mayores beneficios los obtuvimos porque cuando invertimos en marzo vimos que el valor más castigado y que se iba a recuperar era el petróleo. Invertimos, ganamos. Y aquí ocurrió 3/4 de lo mismo. Los valores más castigados y que tenían, sin embargo, mejores perspectivas de futuro fueron el Santander, el Sabadell, la Caixa y el BBVA. Pero no solamente ellos, os comenté de que en varias operaciones en corto, que desgraciadamente por lo que os comento no me deja el historial volver, habíamos obtenido beneficios. ¿En cuáles? Pues apostando contra Tesla, habíamos ganado aproximadamente unos 3.000 dólares. Apostando contra Facebook, le cogimos también en una bajada que nos dio aproximadamente unos 1.500 y Google, antes de este taponazo, que fue, como veis, una caída, o sea, unas pérdidas razonables, habíamos ganado en venta contra ellos también, o sea, en una posición en corto aproximadamente 1.000, es decir, que el saldo entre las dos operaciones está aproximadamente en beneficios de 6.000. Resultado, como veis, por lo tanto, más que interesante. Bien, entonces,
¿Cuál es la valoración que hacemos finalmente del sistema que hemos empleado? ¿Cómo nos va? Pues como veis, el haber añadido las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial del Big Data nos ha permitido afinar muchísimo más el sistema. Nosotros ahora, aunque aquí veáis que tenemos, pues bueno, pues unas 9, 10 operaciones abiertas, bueno, para ser exacto tenemos 10, por lo que veo, 10 operaciones abiertas, nosotros teníamos la cuenta mucho más diversificada. O sea, teníamos aproximadamente unas 20 operaciones abiertas al mismo tiempo, porque vimos de que habían unos, digamos, 10 valores muy claros de inversión y en el que íbamos a obtener retornos, digamos, en el corto o medio plazo, como podría ser la banca, pero habían otros tantos en los que los retornos iban a ser a más largo plazo. Por ejemplo, aquí en DBV me ocurrió una cosa muy graciosa, muy graciosa. Y os la cuento, es una anécdota. Bueno, resultó de que tal día como hoy dejo el coche en el taller para cambiarle los neumáticos y como estaba pensando en comprarme una moto cuando la situación económica mejorara, me fui al concesionario Kawasaki que estaba justo al lado donde le montaba los neumáticos. Oye, pues me fui ahí en lo que hablaba con el vendedor y, en fin, dejábamos abierta la posibilidad de que me prestaran una moto un día entero para probarla cuando ya pasara la pandemia y digamos que, en fin, adquirir una deuda con un escenario más tranquilo tenía más sentido que en la situación actual. Pues entré a mirar a ver qué tal iba DBV y en un solo día me ganó el 95% de la inversión. ¿Cuál fue mi desgracia? Pues que, como veis aquí, tenía invertido lo mismo, $3.000 solamente. Estas fueron operaciones que yo vi que tenían muy buena pinta, pero tanto el resultado que me daba el MATLAB y la inteligencia artificial, como, por qué no negarlo también, mi análisis del mismo me hacía tener confianza, pero confianza a muy largo plazo. Es decir, yo esperaba que fuera una operación que me diera resultados aproximadamente en un año, no que me lo fuera a dar en 5 meses aproximadamente y que me fuera a dar casi el 100% de la operación. Obviamente, si yo me llego a haber olido eso, no invierto 3.000, invierto 30.000, invierto perfectamente el 30% de la cartera porque valía la pena en el momento en el que invertí esos 3.000, pues haber invertido más. Pero desgraciadamente, y para bien o para mal, las cosas no son siempre como uno quiere. En muchos casos inviertes teniendo motivos, pero además porque intuyes de alguna manera difícil de explicar. Aunque esto se sabe, de hecho Kahneman habla de esto en Pensar rápido, pensar despacio, cuando habla del pensamiento experto, es decir, el pensamiento experto es aquel que ve una operación y de un solo golpe hay algo que le dice aquí algo no funciona, o aquí hay algo que funciona pero no se decide el qué. Pues eso fue lo que me pasó con DBV. Vamos a entrar un momentito para que veáis el gráfico y tal vez, aunque no vais a poder, al igual que yo, dar una respuesta de por qué tenía una señal, sin embargo no podía verla. Fijaos, aquí estamos, ¿no? Mirad qué caída tan exageradísima, ¿no? Bueno, yo entré aproximadamente, quiero recordar que fue aquí en septiembre, o sea que como podéis ver, no, miento, fue un poquito más adelante, aquí aproximadamente, sí, bueno, en septiembre, pero bueno, avanzado septiembre. Y me salí aproximadamente aquí. Como veis, efectivamente se ganó casi un 100%. O sea, fue una brutalidad. O sea, yo no llegué a coger aquí. La punta de la vela no la llegué a alcanzar. Pero cuando me salí igualmente tenía un rendimiento, vamos, estaba encantado, la verdad. Estaba, bueno, de hecho estaba tan feliz que aunque esto sea una cuenta demo, el mero hecho de ver de que en el escenario más truculento que pueda haber, siempre hemos estado en beneficios, casi me hace tomar la mala decisión de pasionalmente comprarme una moto. Por suerte pude controlarme, no me la compré, me la compraré en el futuro, no os lo voy a negar. Y en resumidas cuentas lo que os quiero decir es que a la hora de ir tomando las decisiones comprimimos mucha información, nos documentamos muy bien, tuvimos muchísimos debates, Efraín y yo, sobre en qué valores invertir, en cuáles no, en cuáles le veíamos mejores perspectivas y en cuáles no se las veíamos. De hecho, hubieron inversiones que se hicieron siguiendo el criterio exclusivo de Efraín, otro el mío, porque en algunos momentos habían sectores en particular que él conoce muy bien y yo no. Por ejemplo, Efraín conoce bastante bien el sector aeronáutico, yo del sector aeronáutico no sé absolutamente nada y por eso no invierto en él.
pero como Efraín tiene esas habilidades, Efraín se encargaba de esas inversiones. Yo, por ejemplo, con el sector bancario me manejo muy bien, lo conozco muy bien, y con las materias primas y con las divisas también, porque durante toda mi experiencia previa en el trading me había dedicado al Forex, pues tenía conocimientos, creo que bastante razonables, sobre análisis fundamental y me ha servido muchísimo también a la hora de utilizarlo en la inversión en acciones, ¿no? En resumidas cuentas, y para ir terminando este vídeo y hablaros de lo que queremos hacer, nosotros lo que hemos ido haciendo ha sido leer el mercado. Y leer el mercado mejor que el propio mercado. Esa es la realidad. Si os fijáis, desde que se vivió la caída tan bestial, el mercado no ha recuperado ni de broma lo que nosotros sí hemos recuperado. De hecho, cuando el mercado hace este último movimiento de subida, que tenéis aquí en el caso del IBEX, ahora veréis que en el Dow Jones ni siquiera están marcados, ya nosotros nos encontramos con unos beneficios de más del 20% desde marzo. Es decir, que si cogemos esto y vemos la caída que ellos han tenido, ellos todavía estaban en pérdidas cuando nosotros estábamos en ganancias importantes. Fijémonos, de hecho, lo que os comentaba en el Dow Jones, si os fijáis, desde el momento en el que sube, el mercado hace este movimiento, el rendimiento que ha tenido en realidad no es tan exagerado. De hecho, la vacuna de Pfizer, que ha sido la que ha provocado este último boom del mercado, fue, si no me equivoco, la semana pasada, es decir, que aproximadamente aquí, vamos, de 28.000 puntos a 29.700. Por lo tanto, estamos sacando un rendimiento muy superior al del mercado. Y no os hablo solamente si comparamos el IBEX o el Dow Jones, si nos vamos a prácticamente cualquier indicador podemos ver lo mismo. Bien, pues todo esto, digamos de que era el último test que queríamos hacer a nuestro sistema antes de poner a vuestra disposición una herramienta para que podáis copiar nuestras operaciones ahora que dentro de poco vamos a pasar a hacerlas con dinero real. Nosotros, después de haber estado discutiendo muchísimo, hemos visto que eToro nos ofrece una posibilidad extraordinaria para que podáis gestionar vosotros vuestro dinero y copiar, si queréis, nuestras operaciones. ¿De qué manera? Bien, pues eToro nos permite crear una cuenta, como por ejemplo la que yo tengo aquí. Ya no os preocupéis, cuando vaya a abrir la cuenta de Human Empire, por aquí subiré un vídeo, y permite hacer lo siguiente. Nosotros empezaremos con un capital modesto, porque nos imaginamos que la gente que va a querer también copiar nuestras operaciones, y lo decimos porque hemos hablado ya con personas que quieren copiarnos y también van a entrar con un dinero modesto por cómo está ahora mismo el mercado, y eToro nos permite copiar las operaciones que nosotros hacemos. Es decir, vosotros desde vuestro propio ordenador podéis gestionar vuestro dinero y podéis decidir, mientras que nos estáis copiando nuestras operaciones, si en algún momento queréis retiraros de las mismas o mantenerlas. De esa manera, la gran ventaja que tiene hacerlo por medio de eToro es que no tenéis que pasarnos en una transferencia vuestro dinero y gestionarlo nosotros. Eso supone costes porque hacer una transferencia a una cuenta corriente, como puede ser la que nosotros tenemos a nombre de Human Empire, supone costes de transacción. Si en el futuro, o sea, pasados 6 meses, queréis decir, oye, mira, quiero recuperar mi dinero, sacadlo y devolvedmelo, pues eso supone volver a enviároslo a vosotros y que nos vuelvan a cobrar otra comisión bancaria. Además de los costes de transacción, tenemos también el coste de gestión, es decir, no son solamente los costes financieros, sino el coste de comunicaros con nosotros para hacernos el ingreso, comunicaros después con nosotros para que seamos nosotros los que reembolsemos la cantidad que tengáis, con beneficios, con pérdidas, lo que sea. Entonces, eToro nos permite esto, nos permite tener aquí una cuenta como la que vosotros veis, esta cuenta sería nuestra y que vosotros, como vais a tener acceso, nos vais a poder seguir y vais a poder ver qué operaciones estamos haciendo y cuáles no, simple y llanamente nos copiáis. No tenéis que haceros ningún ingreso a nosotros, manejáis el dinero vosotros directamente desde vuestra computadora y lo único que necesitaríais saber es bajo qué criterios aproximados vamos a invertir nosotros. ¿Por qué digo bajo qué criterios aproximados y no bajo qué criterios, digamos, declarados? Bueno, en primer lugar, y como entenderéis, la gallina de los huevos de oro, nosotros no se la queremos regalar a nadie. A nosotros nos va a poder copiar cualquier inversor, no solo vosotros que nos seguís en Human Empire, sino cualquier persona
que tenga por medio de una amistad de información de que invertimos de una forma razonable, o simple y llanamente una persona que se pase por el toro y cuando vea los rendimientos que está obteniendo la cuenta decida copiarnos. Por lo tanto, nosotros no podemos no podemos poneros en pantalla cuáles son los algoritmos que nosotros hemos desarrollado, cómo conseguimos ajustar el mismo, qué valores le ponemos en cada parámetro, qué información en particular utilizamos en el Big Data, porque en el Big Data es necesario también cribarla, es decir, es necesario saber qué información es importante en cada contexto. Todo eso nosotros no os podemos decir. ¿Cómo vamos a decidirlo? Eso forma parte, por decirlo de alguna manera, de la cocina de Human Empire y solamente lo saben Arturo, Efraín y yo, que soy Eduardo. Lo que sí podemos deciros es que nuestro sistema está calibrado para que nos dé unos rendimientos esperados del 40%, os estoy hablando con interés simple, a 4 años vista. Es decir, nuestro objetivo es que si empezamos a día de hoy con 100 euros, ¿vale? 100 euros, dentro de 4 años tengamos 140 euros. Es decir, un 10% de interés simple anual. Claro, seguramente ya algunos de vosotros habéis dicho, bueno, es que esa cifra, muy cercana, es la que habéis obtenido desde marzo hasta ahora. Totalmente cierto. Y ojalá pudiéramos garantizar de alguna manera que vamos a obtener todos los años rendimientos del 35-40%, como parece que vamos a cerrar este año. Sin embargo, para bien o para mal, en la situación en la que nos encontramos ahora mismo es de mucha volatilidad del mercado y nosotros hemos demostrado entender mejor el mercado. Pero cuando el mercado se vuelva menos volátil, la inversión se volverá más segura, pero a su vez el rendimiento será mayor. Es decir, leyendo bien el mercado, se pueden llegar a obtener rentabilidades promedio, como os hablo, del 40%, pero no del 40% anual. ¿Vale? Entonces, nosotros esperamos que eso sea el rendimiento en conjunto. ¿Y por qué os hablamos de rendimiento en conjunto y de un ciclo de 4 años? Porque en las inversiones, y por lo que nosotros hemos estudiado, y por cierto, en este sentido, no es algo que queramos solamente nosotros. El premio Nobel de Economía Robert Shiller, que es el mayor experto, a mi entender, indiscutiblemente, en mercados financieros que ha habido nunca, sostiene que los ciclos bursátiles son de aproximadamente 4 o 5 años. Entonces, puede ser de que el primer año no tengamos beneficios, esto es un suponer, obviamente. Imaginaos que hemos tenido una pérdida del 5%, incluso el primer año, pero si el segundo año obtenemos un beneficio del 25%, ya hemos recuperado el dinero perdido más por supuesto, obtener la ganancia que esperábamos obtener en cada uno de los otros 2 años. Por lo tanto, aquí lo importante es el ciclo. Por eso, cuando vayáis a copiar nuestras operaciones, es importante que tengáis en cuenta que nosotros lo que os recomendamos es que no os dejéis arrastrar por el pánico en ninguna situación. Esto es esencial. Es verdad que hemos sentido muchísimo la tentación de decir, no lo hagamos por copy trading, que nos ingresen a nuestra cuenta y nosotros gestionamos el dinero, que firmen con nosotros un contrato y nosotros gestionamos su dinero. Pero en última instancia hemos preferido otra cosa, hemos preferido que vosotros seáis responsables, sois adultos, o sea, las personas que nos vais a copiar debéis de ser, porque así os lo exige Toro, mayores de edad o bien estar emancipados legalmente, es decir, ya sois adultos. Y lo que deberíais tener grabado en la mente es que si desde un principio confiáis en nosotros para copiar nuestras operaciones, lo debéis hacer confiando en que nuestro criterio es bueno. Si nuestro criterio es bueno, da igual que el dinero lo tengamos nosotros, que vuestro dinero lo tengamos nosotros en nuestra cuenta, a que lo tengáis vosotros en vuestra cuenta copiando nuestras operaciones. Pero teniendo siempre en cuenta que el objetivo no es obtener resultados a un año vista, sino en todo el ciclo del movimiento bursátil. Dicho esto, esperamos que la cuenta vaya a estar operando en diciembre. ¿En qué fecha concreta? Pues todavía no lo sabemos. Para bien o mal, tenemos que esperar a que ciertos acontecimientos se cumplan, pero con casi toda seguridad creemos que aproximadamente el día 20 de diciembre
vamos a tener ya montada la cuenta y que nos vais a poder empezar a copiar. Como os comento, no va a ser una cuenta, no os preocupéis, en la que va a haber mucho dinero invertido, no es así. Además, ¿qué os voy a decir? Aproximadamente, imaginaos, 600, 700 dólares, no va a ser más. Para copiarnos no hace falta que tengáis esa misma cantidad. Las operaciones, el copy trading lo que permite es que en proporción a lo que nosotros invertimos en una operación, la misma proporción os la permite copiar a vosotros. No obstante, como lo mínimo que se suele permitir por operación son 50 dólares, nosotros nos haremos a la idea de que el inversor promedio querrá invertir aproximadamente unos 200 dólares y por lo tanto intentaremos tener 4 operaciones abiertas que van a ser, por decirlo de alguna manera, los 4 grandes pilares, digamos, donde tengamos depositadas más esperanzas de beneficio y otras tantas en las que podamos aceptar un menor riesgo, pero mayor certeza de beneficios a largo plazo y otras muy pocas, que pueden ser operaciones con alto riesgo, pero también alta expectativa de beneficio. ¿En qué porcentaje? Bueno, Shiller, por ejemplo, recomienda que aproximadamente el 50% de la cartera tiene que ser una cartera con mucha seguridad. Y, bueno, de hecho, él habla de que lo ideal sería invertir en bonos del Estado. Con el mercado actual, o sea, por el punto en el que se encuentran los índices, no me hace falta comprar bonos del Estado. Invirtiendo en cualquier índice, volvemos, mirad el IBEX, ¿cómo está? Es que el IBEX está patidifuso, 7.900 puntos, estaba casi a 10.000 aquí. Entonces, está claro de que si quisiéramos invertir en el IBEX, ¿qué os voy a decir yo? Aproximadamente un año vamos a estar en este punto. Es casi seguro. Entonces, si yo estoy invirtiendo en bonos del Estado y los bonos del Estado me están dando un 1 o 2%, no creo que estén dando ahora mismo más. Si os soy sincero, es que ni siquiera lo he mirado. ¿Cómo voy a meterme a obtener esa rentabilidad tan baja cuando aquí estoy viendo rentabilidades altísimas? Aquí estoy viendo ganar 2.000 puntos básicos. O sea, es que ni se me ocurriría, ni loco. Entonces, el 50% de la cartera podría ir, por ejemplo, a 4 indicadores, como pueden ser el IBEX, como puede ser, como voy a decir yo, el Dow Jones, como puede ser el Nasdaq, como puede ser el Standard & Poor's, por poner un ejemplo. Pero en el resto de operaciones las cosas son diferentes. Habíamos hablado de que aproximadamente un 30% debería de ir a acciones, es decir, operaciones de, digamos, riesgo medio-bajo y expectativas de rendimientos altos. Y luego puede haber un número pequeño de operaciones en las que esperamos obtener beneficios muy altos en un corto espacio de tiempo. ¿Qué operaciones van a responder a esto? Pues las operaciones en corto. Es decir, venta de activos que estén sobrevalorados. Es cierto que el concepto de venta en corto es diferente. Venta en corto es cuando tú coges prestadas un determinado número de acciones esperando de que caigan muy rápido. Cuando caigan esas mismas acciones es cuando compras, esperas el rebote y luego devuelves las acciones que te habían prestado. Y por lo tanto te quedas con el diferencial. Cuando nosotros estamos hablando de posición en corto, estamos hablando de venta esperando que hayan beneficios en muy poco tiempo. Un mes, como máximo 2 meses. Si en 2 meses no nos está dando beneficio una operación de venta, quiere decir que hemos leído mal el mercado. O bien que puede haber un movimiento especulativo, o bien que el mercado ha ido donde le ha dado la gana. Ahí nosotros no podemos deciros, o sea, el mercado en ese sentido tiene un grado de impredecibilidad elevado y por lo tanto, para poder entrar en las operaciones en corto tenemos que tenerlo muy, muy claro. Pero teniéndolo muy claro pueden haber disgustos. Entonces, entraremos siempre con stop loss muy estrictos para que no nos puedan romper las operaciones. Por ejemplo, aquí estoy viendo que tenemos una operación en DVP en la que se está perdiendo 524 euros, que es una barbaridad si nos fijamos de que habían, dólares, porque esto está en dólares. Si os fijáis, como os comento, es una barbaridad teniendo en cuenta de que habían invertido 3.000. En una operación, esto lo podemos hacer en una operación en la que ya previamente este mismo valor me ha dado muchísimo dinero y creo que va a volver a rebotar y va a subir para arriba. Muy bien, pero en una operación en corto ni de broma. En una operación en corto, el stop loss tiene que estar aproximadamente, tiene que estarse moviendo entre el 5 y el 10% de la operación. Mientras que el take profit se tiene que estar moviendo como mínimo en una relación 1-3. Es decir, que si le permito un 10% de stop loss, tengo que estar aceptando como mínimo un 30% de beneficios. Por lo tanto, ya sabéis cómo va a estar estructurada en el futuro nuestra cartera.
En resumidas cuentas, en diciembre vais a poder ver nuestra cuenta operando ya, nos vais a poder copiar, lo mejor, vosotros desde vuestro ordenador, vosotros vais a estar manejando vuestro dinero, no nosotros. Tal vez alguno diga, como comentaba antes, no me puedo controlar, sería mejor que a mí me gestionara el dinero otra persona. Pues oye, lo sentimos mucho, hemos tomado una decisión, la decisión es que confiéis en nosotros y si queréis que tenéis problemas de autocontrol, el mejor consejo que os podemos dar es no abras eToro, es decir, invierte, nos copias, cierras eToro y no vuelvas a abrir la aplicación hasta pasados 6 meses para ver cómo está la cartera. Que como vais a estar copiando, al darle al copy trading, nos vais a estar copiando nosotros continuamente, no tenéis por qué estar siguiendo la cartera. Ella misma se va actualizando. Y por lo tanto, el mismo sistema que nos está llevando a estos resultados, que como veis son espectaculares, nosotros estamos encantados, podemos salir beneficiados todos. Nosotros, porque vamos a obtener rendimientos muy razonables, eso esperamos, y vosotros, que por ser seguidores de nuestro canal de YouTube y algunos de nuestros clientes también de la asesoría política y de nuestros servicios de asesoramiento financiero, van a poder copiar nuestras operaciones por aquí. En resumidas cuentas, bueno, espero que con esto haya podido solucionar, con este larguísimo vídeo, todas las dudas que me habéis hecho llegar por privado y que muchas veces no he podido responderos a todos, y que cuando vayamos a poder entrar en nuestras operaciones tengáis toda la información que os haga falta para decidiros si entrar o si no entrar. Por supuesto, para cualquier duda, simple y llanamente con un mensajito por YouTube, o aquellos que estéis en nuestro grupo de Facebook o que sigáis la fanpage de Human Empire, no os preocupéis, nosotros os responderemos en la máxima brevedad, con la máxima premura con la que se pueda, con la que podamos contar cualquiera de los tres, bien sea Arturo, Efraín o yo, para responder dudas o, en fin, cualquier tipo de incidencia que en el futuro pudiera haber a la hora de gestionar vuestras cuentas con eToro en lo que se refiere a copy trading. Así que chicos, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta pronto. Recuerda visitar nuestro blog, seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campana si quieres que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, puedes invitarme a una caña por medio de PayPal o de Patreon, o bien me puedes ayudar dándole un like al vídeo, comentando y compartiendo con tus amigos y familiares.